5 y 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sí, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Note lo que Pablo, hermanos, está diciendo en la última parte del versículo 5, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Nuestra suficiencia es de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te agradecemos por darnos la oportunidad de poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por nuestros hermanos, gracias por el buen espíritu de cada uno, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a poder comprender tu palabra en estos minutos. Pero sobre todo, Señor, también que podamos aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, obra Espíritu Santo en nuestros corazones y guíanos siempre en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vaya que el apóstol Pablo está diciendo una gran verdad. Guiado por el Espíritu Santo, hermanos, nos transmite estas palabras. Pablo en este versículo, tan solo en el versículo 5, en el versículo 6, hermanos, menciona suficientes, suficiencia, y otra vez en el versículo 6, suficientes. Vaya que esto nos da un mensaje claro, hermanos. Nos da un mensaje claro. ¿Qué es la suficiencia? ¿O qué es ser suficiente? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es de que su capacidad, su aptitud, su habilidad o su experiencia o su pericia, hermanos, es lo que Pablo está hablando en estos versículos y deja muy en claro, hermanos, por qué razón él era suficiente. Y él está diciendo, hermanos, que la capacidad que él tenía no provenía de sí mismo, sino que venía de Dios. Así es que, hermanos, en esta carta, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado porque habían ciertos maestros que se habían infiltrado a la iglesia de los Corintios y estaban metiendo, hermanos, cizaña, estaban metiendo duda a algunos hermanos de la iglesia de los Corintios. Por cierto, la iglesia de los Corintios fue escrita alrededor del 55 al 56 después de Cristo, hermanos, y Pablo se ve con la necesidad de defender su apostolado. Estaba siendo cuestionado. Algunos falsos maestros trataban de socavar lo que él estaba haciendo, el ministerio que él estaba desempeñando, hermanos. Mas, sin embargo, nosotros podemos ver qué es lo que hace Pablo cuando defiende su ministerio, cuando defiende su llamado. Y es lo que quiero transmitir en esta mañana. El mensaje, hermanos, lleva por título: nuestra suficiencia es Cristo. En primer lugar, hermanos, al poner de manifiesto que nuestra suficiencia proviene de Dios a través de Jesucristo, se somete el orgullo. Hermanos, cuando Pablo está hablando, cuando Pablo está diciendo que su suficiencia, su capacidad, hermanos, provenía de Dios por medio de Cristo, lo que está haciendo, hermanos, es someter el orgullo del hombre. Vaya que, hermanos, el apóstol Pablo bien pudo o bien podía defenderse y decir que él era capaz por la capacidad intelectual que tenía.
Bien, hermanos, Pablo podía decir y apelar ante estos falsos maestros y decirles que él era suficiente porque había estudiado el judaísmo, había estudiado en el fariseísmo y había estudiado a los pies del mejor maestro que se tenía en ese tiempo, que era Gamaliel. Bien podía Pablo apelar en su defensa y decir, hermanos, que su suficiencia era por todos estos méritos, por todo lo que él había adquirido, por toda la sabiduría que él, hermanos, tenía en cuanto a la ley y en cuanto a religión. Pero no fue así. Pablo no hizo eso, hermanos. Pablo no se defendió de tal manera. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Pablo, hermanos, en lugar de decir, miren, yo soy el apóstol porque Dios me vio la capacidad en mí? No, hermanos, no lo hizo, sino que por el contrario dijo en el versículo 5, no que seamos suficientes. No es que yo sea suficiente. Hermanos, Pablo está diciendo, no es que yo sea suficiente. No es que yo sea capaz, no es que Dios haya mirado en mí y haya dicho, no, sí, Él es el mejor que puedo usar para la gran tarea que tengo. No, hermanos, Pablo no dijo esto. No dijo esto. No puso al yo por delante. No puso el ego por delante, hermanos. No puso su orgullo por delante, sino que por el contrario, hermanos. Pablo está haciéndose a un lado para manifestar el poder de Cristo en lo que él podía hacer. Y hermanos, la verdad, hemos hecho una promesa. Hemos hecho una promesa y algunos hicimos una promesa mayor. Pero no es que seamos suficientes en nosotros mismos. Y no es por eso, hermanos, que lo hacemos, para mostrar nuestra capacidad que tenemos. No, hermanos, es para mostrar que el que es suficiente es porque Dios está con él. No es otra cosa, hermanos. Y aquí está claramente mostrando el apóstol Pablo esto. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo de tal manera que él no se puso por delante? Hermanos, porque al haber hecho eso, estaría cayendo en el ideal de la cultura corintia. Pablo, al haberse puesto por delante y al haber dicho, no, es que yo era capaz, yo era suficiente para esta tarea de llevar el evangelio a los gentiles, él se hubiera, hermanos, identificado con el ideal de los corintios. Los corintios, hermanos, especialmente en el siglo I, pues era una mezcla de culturas, porque tenían ellos influencias romanas, pero la cultura que predominaba en los corintios era la cultura griega. Era la cultura, hermanos, que destacaba en los tiempos del apóstol Pablo, y es lo que destacaba a la iglesia. La cultura griega, hermanos, era conocida por una inclinación hacia la filosofía, hacia la retórica, hacia la razón. En pocas palabras, hermanos, la cultura griega, hermanos, exaltaban la sabiduría humana. Eso era lo que hacían los corintios. Eso era lo que hacía, hermanos, el griego. Exaltar al hombre. Miren lo que dice ahí Pablo antes en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Para que se den cuenta que no les estoy mintiendo ni llevándoles por otro lado. No, hermanos, eso era lo que el Corinto creía. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Vean lo que dice Pablo. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Vea, hermanos, vea qué era lo que buscaban los griegos, qué era lo que ellos ponían por delante al hombre, al humanismo. En pocas palabras, hermanos, esta sabiduría
no solamente era conocimiento teórico, sino que era también un estilo de vida, una forma en la que ellos se comportaban, hermanos. Así es que el griego tenía esa cultura que ponía al hombre, hermanos, por encima de todo, que eso es lo que hoy en día, hermanos, lo vemos en estos años. Poner al hombre por encima de todas las cosas. Y eso es un error. Esto es humanismo, hermanos. Es por eso que en varias ocasiones Pablo les hace ver, les recuerda, hermanos, a los corintios que no era él. O sea, no me miren a mí, no miren la capacidad que yo tengo, que es propia. No, Pablo les hace ver esto completamente, hermanos. Hace a un lado el pensamiento griego, el pensamiento filosófico de esos días. Pablo no se identifica con la cultura, sino que Pablo se identifica con Cristo. Y Pablo les dice en el capítulo 2 de 2 de Corintios, mire, vayan para allá, en 2 de Corintios capítulo 2, en el versículo 14, Pablo les dice, mas gracias a Dios. O sea, ya con esto, hermanos, ya con esto Pablo lo dice todo. Gracias a quién? A Dios. Y note lo que dice, el cual hace que siempre que triunfemos en Cristo y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Hermanos, todo lo contrario a lo que hoy en día se promueve, todo lo contrario a lo que hoy en día, hermanos, se publica. Tú eres capaz de triunfar, tú eres capaz de hacer lo que quieras, tú tienes la facultad, tú tienes el poder, tú puedes hacerlo. Hermanos, Pablo no está haciendo esto. Pablo no está cayendo en esa filosofía. Pablo está diciendo, más gracias a Dios. Porque si hemos logrado hacer algo, si hemos logrado llevar el evangelio hasta ese lugar, ha sido por Dios. El cual hace que siempre triunfemos en Cristo. Dese cuenta, hermanos. Pablo está reconociendo su dependencia de Dios. Pablo está reconociendo su necesidad de Dios. En el versículo 16 lo dice también. Dice, hermanos, a estos olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para llevarles el evangelio y anunciarles la salvación y anunciarles también que si no reciben ese regalo hay condenación? Pero ¿quién es suficiente para hacer esto? ¿Quién es capaz para hacer esto? Y vaya que en el capítulo 3, versículo 5, versículo 6, Pablo, hermanos, lo está repitiendo una y otra vez. Yo no es que sea capaz, yo no es que sea suficiente, sino que mi suficiencia, mi capacidad proviene de Dios. Wow, hermanos, una tremenda verdad que tenemos que apropiarnos. Una gran verdad que nosotros la tenemos que llevar muy presente. Si nosotros podemos hacer algo, si nosotros hemos llegado hasta el lugar en donde estamos, no es porque yo haya sido capaz. Mire, esta filosofía no concuerda con lo que el mundo dice. Esta filosofía no va a caer bien si usted la plantea al mundo. No, hermanos. Porque es contraria a lo que Dios nos enseña en su palabra. Si hemos llegado hasta donde estamos, si hemos logrado las metas o los propósitos o lo que hayamos resuelto, no es porque hayamos sido capaces, sino que nuestra capacidad ha provenido de Dios. Porque Él es nuestra suficiencia. En pocas palabras, hermanos, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos da la habilidad, la capacidad,
hermanos, para hacer lo que nosotros muchas veces nos proponemos hacer. Hermanos, es Dios, es Él. Y Él debe de estar siempre presente en nuestras vidas. Él es el que debe, hermanos, de llevarse toda la preeminencia. Es Dios. Nosotros sin Dios, hermanos, no somos nada. Y Él sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros necesitamos, hermanos, reconocerle a Él. Mi capacidad, mi suficiencia proviene de Dios. Vivimos en un mundo donde el hombre es puesto en el centro de todas las cosas. Esto se conoce como antropocentrismo. Estamos en el auge, y algunos lo han mencionado, en el auge del individualismo moderno. Hermanos, del individualismo moderno. Grábese esa frase, porque esa frase, hermanos, hoy en día hace mucho eco en el feminismo, hace mucho eco, hermanos, en muchas personas que rechazan a Dios, en ateos. Se promueve por todos lados que el hombre puede vivir sin Dios. La idea de que el hombre puede vivir sin Dios, hermanos, es una postura asociada al ateísmo. Aquellas personas que rechazan a Dios es asociada al humanismo secular y es asociada también a un filósofo, a Ludwig, que él menciona, hermanos, y argumenta que Dios es solamente una proyección de las casualidades humanas. Imagínense nada más. Imagínense nada más hasta dónde llega el pensamiento del hombre. Imagínense nada más este pensamiento, hermanos, que encaja perfectamente en el mundo en el que vivimos, pero que va en contra de pensar que nosotros necesitamos en todo momento para poder vivir a Dios. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos, es lo que nuestro país necesita. No necesita un mejor gobierno, no necesita un mejor presidente, necesita a Dios. Y si nuestro país sigue rechazando a Dios y si la gente sigue rechazando a Dios, por eso van a estar en ese socavón que no pueden salir. Así es que, hermanos, nosotros necesitamos comprender que para poner a Dios por delante, nuestro orgullo necesita ser sometido. ¿Me escuchó? Porque el hombre no puede vivir sin Dios. Como el creador, Dios originó la vida humana. Decir que el hombre existe independientemente de Dios es como decir, hermanos, que un reloj puede existir sin un relojero que lo fabrica. O que un escrito, hermanos, pueda existir sin un escritor. Como reconocer, hermanos, a Dios como el sustentador, esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque Dios continuamente nos da la vida. Dios, hermanos, continuamente sustenta todas las cosas. Miren lo que dice el Salmo capítulo 104, hermanos. Salmo capítulo 104. ¿Ya están ahí, hermanos? Vaya, hermanos, que este salmo pudiéramos leerlo todo en esta mañana y ver cómo Dios sustenta todas las cosas. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía al Señor. Oh Señor, Dios mío, mucho te has engrandecido. Has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros fuego flameante. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. No fue el Big Bang, no, fue Dios quien lo formó. Dice ahí: con el abismo como como vestidura la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, a la voz del Señor, dice, al sonido de tu trueno se apresuraron,
Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Pusísteles término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, abrevan a todas las bestias del campo. Quebrantan su sed los asnos montareses. Junto a aquellos habitarán las aves del cielo. Entre las ramas dan voces. El que riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras, se sacia la tierra. Ve, hermanos, del fruto de sus obras, se sacia la tierra. Qué triste, amén, que es que a veces no querramos reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos, ha provenido de Dios. Él es quien nos lo ha dado. Él es, hermanos, que ha permitido que lo tengamos. Pero a veces es nuestro orgullo lo que no nos deja reconocer, lo que no nos deja, hermanos, honrar a Dios como el sustentador, como el Salvador. Dios da vida eterna a todos que creen. Hermanos, y sin Dios, el hombre no tiene vida física. Sin Jesús, sin Dios, el destino del hombre, hermanos, es la muerte. Así es que, de antemano, lo que Pablo está haciendo a los corintios es mostrarles que no era por él, era por Dios. Hermanos, en segundo lugar, quiero decirle en esta mañana, al poner de manifiesto que nuestra suficiencia proviene de Dios a través de Jesucristo, se convierte en un error dejarle a Él. Vaya, hermanos. Vaya, qué error tan grande cometemos. Si un día decidimos abandonar a aquel que lo dio todo por nosotros. Qué error tan grande, hermanos. Como lo dije hace un momento, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Así es que, hermanos, qué error tan grande. Qué error tan grande es que nosotros pensemos, creamos que podemos vivir sin Dios, que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Hermanos, qué triste es que hoy en día se esté metiendo ese pensamiento al hombre, de tal manera que Dios ha quedado en último lugar. Y esto ha pasado a muchos cristianos, hermanos, en donde han pensado que pueden vivir sin Dios, fuera de la comunión con Dios, de asistir a los cultos de la iglesia, de servirle a Él, de honrarle a Él con su mayordomía. Hermanos, qué triste es que nosotros pensemos que no necesitamos a Dios y que en cualquier momento podemos dejarle a Él. Fíjese que los discípulos fueron confrontados por Jesús. Ahí en Juan capítulo 6, hermanos, quiero que vaya para allá, por favor. En Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6. La palabra de Dios, hermanos, ahí nos narra este hecho en donde estaban los discípulos, en donde estaban las multitudes. En Juan capítulo 6, ¿ya están ahí, hermanos? En el versículo 60, el Señor empieza a hablarles y a decirles que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Empieza a decirles, hermanos, claramente que Él es el que da vida, el que da salvación. Y a muchos no les gustaba escuchar esto. Y dice en el versículo 60, Juan 6, 60. Entonces muchos de sus discípulos, oyendo esto, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Wow, hermanos, es como hoy nosotros escuchamos que tenemos que servir a Dios, que tenemos que despojarnos de nuestros recursos para honrar a Dios, que tenemos que darle nuestro tiempo, que tenemos que dejar el pecado. Amén. Que tenemos que dejar el pecado que tan cómodamente nos rodea, y empezamos a decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Por eso nadie es cristiano. ¿Estamos aquí, hermanos? Eso fue lo que dijeron los discípulos. ¿Quién puede oír esta palabra? ¿Quién puede quedarse? ¿Quién puede? Y sabe que, hermanos, por esa razón en muchos lugares en donde se predica la verdad, no se predica
contra el pecado, no hay multitudes. ¿Estamos aquí, hermanos? Y vea lo que le respondió el Señor. Y es lo que nos falta muchas veces a nosotros como pastores, hermanos. ¿Estamos aquí, hermanos? El Señor, fíjese lo que le respondió ahí a los discípulos. Versículo 64. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque les dice el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. O sea, está enseñándoles y diciéndoles, mire, yo soy suficiente para ustedes. ¿Están aquí, hermanos? Mas hay algunos de vosotros que no creen, como hoy en día hay algunos que no creen que es necesario ser salvos por la gracia de Dios. Como hay quienes hoy en día no creen que es necesario servir al Señor en una iglesia local. Hay quienes no creen, hermanos, y no siguen creyendo que Cristo sea suficiente para sus vidas. Y vea lo que dice, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no habían de creer y quién le había de entregar. Y decía, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde entonces muchos, otra vez, de sus discípulos volvieron atrás, hermanos. Mire qué tremendo. Hasta en los tiempos de Jesús, y escúchame bien, hoy en día hay gente que dice, no, si Jesús apareciera, si Jesús estuviera, yo le siguiera. Es pura mentira. Dice entonces, y ya no andaban más con él. Y vean, hermanos, cómo el Señor confronta a los discípulos. Dijo pues Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Ay, no creo que se los haya dicho con estas palabras suaves, ¿verdad? Que muchas veces los pastores le decimos a las iglesias, ¿verdad? A los hermanos, para que no se ofendan. Amén, hermanos. Ustedes también se quieren ir, ¿qué les dice el Señor? ¿Queréis vosotros iros también? Respondiendo entonces Simón Pedro, Señor, al reconocerle a Jesús como Señor, le está dando toda su autoridad, todo su señorío y por lo tanto, hermanos, todos sus atributos como el creador y sustentador. Le dice Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Hermanos, porque sin Cristo, sin Él, ¿qué más podemos hacer? Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, hermanos, qué tremendas palabras. Qué tremendas palabras. Por esta razón, hermanos, es un error dejar a Cristo. Es un error decir que podemos sin Él. Es un error decir que no necesitamos salvación. Es un error decir que no necesitamos su palabra para que nos oriente. Es un error decir que no necesitamos el consejo de Dios. Fue el error que el pueblo de Israel cometió. Mire, vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. En Jeremías capítulo 2, versículo 13. El pueblo de Israel cometió un tremendo error que nosotros debemos de evitar, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Ya están ahí, hermanos? Dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Qué tremendo, hermanos. Incurrieron en dos pecados. Abandonaron a Dios, que es la fuente, y buscaron soluciones propias que se convirtieron en cisternas rotas. Oh, la fuente de agua viva es el Señor, hermanos. Representa al Señor como el origen que da vida, hermanos, como el que sustenta, como el que da la satisfacción verdadera. El que puede llenar y saciar, hermanos, nuestra vida. El que puede llenar ese vacío que no llenamos por nada del mundo.
solamente lo llena Dios. Dejáronme a mí y tomaron de otras aguas. Otras aguas que no sacian la sed. Esas aguas, hermanos, son filosofías, pensamientos humanos, métodos humanos que prometen una falsa felicidad, pero que no satisface en ningún momento. Oh, qué error tan grande cometió el pueblo de Israel, hermanos. Dejaron al Señor. Pensaron que sin Él podían hacerlo todo. Mas, sin embargo, lo que les vino fue desolación, fue inseguridad, fue destrucción. Así es que, hermanos, nosotros realmente necesitamos comprender y meditar. Lo que decía el apóstol Pablo, nuestra suficiencia es Dios. Necesitamos de Él, hermanos. No podemos dejarle al Señor por nada. No podemos cambiar al Señor por cualquier cosa. No, hermanos. Sería un error tan grande. Sería un error decir, yo puedo vivir sin Dios. Wow, hermanos, sería lo peor que nosotros pudiéramos haber dicho. Dios, hermanos, es lo que más necesitamos en nuestra vida. Así es que, hermanos, meditemos qué tan cerca estamos de Dios. Este es un llamado para que pensemos. Termino con este pasaje en Jacobo capítulo 4. Vamos para allá, hermanos. Jacobo capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Jacobo 4:8. Jacobo 4:8. ¿Ya están ahí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Miren, hermanos, qué tremendo pasaje. Acercaos a Dios. ¿Y qué? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros de doble pensar o de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios, acercaos a Dios, acercaos a Dios. Y si nosotros nos acercamos a Él, en ningún momento nos rechaza, hermanos. Él está dispuesto en recibirnos, Él está dispuesto en llenarnos, hermanos. Él está dispuesto. Pero tenemos que acercarnos a Él. Porque sin Él, como lo dice en Juan 15:5, nada podemos hacer. Hermanos, que Dios nos ayude. Que podamos entender que nuestra capacidad proviene de Dios. Nuestra suficiencia es Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, no es que yo sea suficiente, sino es que mi suficiencia proviene de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por hacernos pensar y meditar, Señor, que realmente te necesitamos.